Ya, me indicas. Ya. Ingeniero, buenas noches. Compañeros, buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a poner sobre el desarrollo de la obra, el mejoramiento de la carretera departamental Haya 102 Tambo San Miguel, tramo kilómetro cero al kilómetro 3.248 en los distritos de San Miguel y Tambo, provincia de La Mar, región Ayacucho. El grupo está conformado por los siguientes estudiantes: Candia Meneses Joyar Nicolai, Cerrón Atachao Joan Grey, Gómez Moreno John Wilber, Laurente Coras Angie Mayumi, Lisana Villanueva Rosemary, Mauricio Ventura Talía Stephanie, Miguel Fernández Juan Carlos, Misaray Mejonicia Juan, Prado Ventura Luis Brian y Ventura Suárez Liz Rosemary. Como objetivos generales tenemos el dotar a la vía de una superficie amplia de rodadura de 6.60 metros, más la berma de medio metro, resultando así una sección de 7.60 metros de vía asfaltada. Asimismo, diseñar los espesores de la estructura y también ver sobre el estudio que se ha generalizado para este proyecto. El expediente técnico. Como una introducción, mencionamos que ese expediente técnico viene a ser una fase de inversión como resultado de estudios definitivos y aprobados del perfil y factibilidad. Pero ¿para qué se requiere un expediente técnico? Se requiere cada uno de estos componentes, como pueden observar, primeramente la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, los estudios básicos específicos, análisis de precios unitarios, las fórmulas polinómicas, metrados, valor referencial, que es el presupuesto, y los planos de ejecución de obra. A continuación vamos a realizar el expediente técnico de esta obra de pavimentos. Primeramente empezamos con la memoria descriptiva, donde se van a desarrollar los aspectos generales, los estudios realizados y las autorizaciones y otros documentos. Los aspectos generales vendría a ser que tiene por finalidad realizar el mejoramiento de la vía que une los distritos de Tambo y San Miguel, además de ser el corredor vial P28 hacia la zona del BRAE, de la región de Ayacucho. Para este proyecto, la meta programada viene a ser la construcción de movimientos de tierra, construcción de obras de arte, alcantarillas, muros de contención, puentes, construcción de cunetas, la superficie de rodadura, la señalización y seguridad vial y ambiental. Los estudios realizados para este proyecto fueron los estudios de tráfico, estudios de topografía y georreferenciación, diseño geométrico de la vía, estudio de señalización y seguridad vial, estudio de geología y geotecnia, estudios de suelos, canteras y fuentes de agua, asimismo diseño de pavimento, estudio de hidrología y drenaje, estudio de estructuras, impacto ambiental, compensación y reasentamiento involuntario para proyectos de infraestructura, estudio de monitoreo arqueológico, que es el CIRA, estudio de interferencias, estimación de riesgos y el estudio de metrados, costos y presupuestos de obra. Los documentos que se tuvo para poder autorizar este proyecto, se tuvo la carta de compromiso del alcalde de provincia de La Mar, la ratificación de compromiso de libre disponibilidad de terrenos en Yauza y las actas de autorización de los propietarios de los terrenos libres. Algunos de los datos generales consta que el sector viene a ser 99 gobiernos regionales, la unidad ejecutora es el gobierno regional de Ayacucho, programa viene a ser transportes terrestres, subprogramas vías departamentales, la actividad o proyecto es el mejoramiento de la carretera departamental Ayacucho-Tambo San Miguel y fuente de financiamiento es el Tesoro Público. La modalidad de ejecución fue una obra por contrata. El costo directo se dio a un precio de 36.146.572,
Por ser una obra por contrato, se tuvo costo directo, costos fijos, costos variables. Eh, También el precio del expediente técnico, la evaluación del expediente técnico, también se tomó en cuenta los gastos de supervisión, el plan de monitoreo arqueológico, el programa PACRI, y en total siendo un presupuesto del proyecto 59.585.940.000 soles. Ya. Em, la longitud de este proyecto viene a ser de 13.810 kilómetros. Ya. Y las normas que se rigieron para este proyecto, se tomó en cuenta las normas de diseño de pavimentos, el manual de carreteras para suelo, geología y geotecnia, el manual de carreteras, manual de inventarios viales, el mantenimiento, conservación vial. También se tomó en cuenta el manual de carreteras, que es el diseño geométrico de G 2014, y el manual de carreteras, especificaciones técnicas generales para la construcción. También se tuvo el manual de hidrología, hidráulica y drenaje, y los siguientes normas. Ahora, el método de diseño se tomó para el diseño de pavimento, método manual del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 2014. Las normas de diseño de señalización y seguridad vial. Ya. Y los estudios especializados se dieron ese conjunto de estudios. El estudio de tráfico, donde se hizo el conteo de vehículos. El estudio acá también de tramos homogéneos, metodología de conteo. Se hizo también las encuestas, el estudio de velocidad, el estudio también de topografía, estudio de georreferenciación, estudio de suelos y el estudio de canteras, fuentes de agua, importantes. Ya. También se tuvo el estudio hidrológico, el estudio de diseño estructural, donde se vio el tema de los parámetros de la subrasante, el concreto asfáltico, la base granular, la subbase granular, y el modelamiento también estructural para el tema de las cunetas, los muros de contención. Ya, acá se hizo el estudio de hidrológico con el programa de HEAD-RAS. La programación de obra, ya, estos fueron los primeros ítems que se generó en el proyecto, que vienen a ser los trabajos preliminares, los movimientos de tierra, la subbase y base, pavimento asfáltico, obras de arte y drenaje, obras complementarias, transporte, señalización, seguridad vial, protección vial, reposición de obras, 10 partidas en nuestro expediente. Acá es una visualización general de la programación de obras, como pueden observar. Se hizo el registro en el INVIAR-TP. Ya. Como pueden ver, en la página del SEACE está acá los datos del expediente técnico de la obra. Y el proceso de selección se tuvo por la página del SEACE. Como pueden ver, aquí en la página de convocatoria, cuál es la entidad contratante, cuál es el cronograma donde se dio para el proceso de selección y los artículos en que se rigió para poder para poder ganar la obra. Asimismo, estos son los artículos de perfeccionamiento de contrato, los requisitos para perfeccionar el contrato, lo que se tenía que entregar, las garantías, el contrato de consorcio, el código de cuenta interbancaria, el documento también que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato. Otro, presenta la constancia de capacidad libre, entrega el programa de ejecución de obra y entrega el calendario de adquisición de materiales. Ya, pero la entidad también tuvo que notificar la presencia de quién era el inspector o el supervisor y
Asimismo, también prever el calendario de entrega de materiales y también hacer entrega del expediente técnico de obra completo. Ya. Los procesos constructivos, como se menciona, se tuvieron estos distintos partidas. Ya. Se dio en el proceso de trabajos preliminares, que duró 12 meses, se dio la movilización y desmovilización de equipos, topografía y gerenciación. Y para los trabajos de movimiento de tierra, se dio el destrozo, limpieza de zona, la excavación, el perfilado, la conformación, enviar de cantera, transporte, y así mismo se desarrolló todo eso. Gracias, Joan. El siguiente es... A continuación, voy a explicar los procesos constructivos que se han tomado en la obra mencionada. Mi nombre es Nicolai Candia Meneses. La explicación detallada sobre los procesos constructivos se tiene dividida en 8 partes. Trabajos preliminares, transporte, movimiento de tierras, la conformación de la subbase y base, pavimento asfáltico y obras de alto drenaje, señalización y protección ambiental, que es lo general que se realiza para obras de pavimento asfáltico. Para empezar el trabajo preliminar, los trabajos preliminares se toman del mes 1 al mes 12, ya que estos constan de la movilización y desmovilización de equipos, topografía y geodiferenciación, que son el control de todas las obras a lo largo de su ejecución, mantenimiento de tránsito, seguridad vial, a lo que se refiere a desviación del tránsito a vías aledañas, campamentos, accesos a canteras y plantas de proceso y fuentes de agua. Se realiza en los 12 meses de la construcción, en lo que es la partida de desmovilización de equipos. Consiste en el traslado de equipos transportables y autotransportables, accesorios para la ejecución de las obras, desde su origen y respectivo de tono, una vez terminado el trabajo. Viene a ser la primera actividad que se debe realizar. Se debe prever también pues, un lugar para estos equipos. Parte de la primera actividad en obra es la desección de los equipos. Luego viene la topografía de geodiferenciación, que en obras de pavimento es de suma importancia, por lo que se hace un replanteo desde el inicio de la obra hasta el fin de obra. El primer equipo a poner a trabajar en obra es el de topografía. Este trabajo se deberá coordinar con el supervisor sobre la ubicación de los puntos de control geodésico, eso dependiendo del nivel de la carretera que se trabaja. Luego se tiene el mantenimiento de tránsito y seguridad vial. Igualmente, hasta que se culmine la obra, se tiene que aperturar esta partida. Se debe prever con anticipación a los trabajos en la carretera a mejorar. Para ello se tiene un plan de mantenimiento de tránsito y seguridad, el PMTS, el cual deberá abarcar los siguientes aspectos: el control temporal de tránsito, el mantenimiento vial y el transporte personal. Lo que es el desvío a carreteras y calles existentes también es responsabilidad del contratista para evitar mayores perjudicaciones a las carreteras. Luego también se tiene que aperturar de primeras el acceso a canteras, plantas de proceso y fuentes. Para ello se debe aprovechar, en estas obras iniciales, el movimiento de las maquinarias, ya que se deben abrir trochas, que no sean de larga duración. El proceso constructivo es simplemente un mejoramiento de camino mediante motoniveladora, rodillo y cisterna. La construcción de estos accesos se deberá considerar maquinaria pesada, más que nada por el tamaño, por la cantidad de agregados que se requieren para nuestro pavimento. Luego el proceso constructivo del movimiento de tierras considera primero el desbroce y limpieza de zonas no afectadas. Simplemente la limpieza, excavación con la maquinaria correspondiente.
excavación se refiere al corte del subrasante, que vendría a ser el ancho de la vía principal de nuestro pavimento. La excavación se da tanto para aumentar el ancho de la vía o como para abrir la nueva vía. Generalmente se hacen mejoramientos, en este caso de nuestro pavimento, pues hay partes que se hacen mejoramiento de trocha, ampliación, y también vías nuevas que requieren excavación. Se tiene excavación de roca suelta, excavación de material suelto y excavación de roca fija. Para ello, cada maquinaria correspondiente. El perfilado y la compactación de la subrasante en zonas de corte. La remoción y derrumbes son actividades complementarias a la excavación. La conformación de terraplenes y pedraplenes. Esto es de ser necesario para la estabilidad de la vía después de la excavación. Son trabajos que igualmente requieren de una conformación del terreno. Luego se tiene el mejoramiento del suelo a nivel subrasante. Para ello sí se requiere un control estricto para hacer la conformación al subrasante, que viene a ser el primer escalón del pavimento. Después del perfilado se puede continuar con esta actividad mejorando también los terraplenes. El material de cantera en el proceso constructivo se apertura desde el primer mes hasta que se terminen las obras físicas de mayor peso. Esto se realiza después del mejoramiento de la subrasante. En lo que respecta al transporte, tiene el transporte material granular, material excedente de depósito y la mezcla asfáltica y el transporte de roca. Para ello, pues se tienen 3 actividades principales: lo que es el material granular, la subbase, uno que es para la subbase, base y asfalto, agregados para el cemento, que son para las obras complementarias, y rellenos en general. Luego se tiene el diagrama de transporte de materiales. Este es para el fácil manejo y comprensión en la obra, y obviamente el conocimiento de la distancia del transporte. Se tiene la conformación de los materiales transportados. Luego se tiene la subbase y base. Una vez terminado la conformación de la subrasante, se considera ser la subbase y base para el tema de pavimento asfáltico. Primero se hace el perfilado y compactación de la subrasante, tal como se mencionó. Segundo, se hace la subbase con los materiales ya descritos. Luego se hace la base a partir del mes 6 al mes 10. Y por último es la imprimación asfáltica. Esta viene a ser la ubicación en tiempo y espacio de la obra. Esto viene a ser la ruta crítica de nuestra obra. Para ello se tiene un diseño de subrasante. Y para ello, pues, se tiene maquinaria para la subrasante y la compactación. Luego, el diseño de la subbase, se indican las especificaciones técnicas del EG 2000. Es un control estricto y se hace igualmente la conformación con material seleccionado y pruebas de control y calidad. Luego se tiene finalmente el diseño de la base, que es el último escalón previo a la echada del asfalto, del mes 6 al mes 10. Primero se hace extendido de material de base granular, batido de material de base granular, escarificado de material de base granular y conformación de material de base granular. En ese orden se realiza la base. Y finalmente la humectación, se realiza la humectación de material de base granular, compactación de material de base granular y terminación del material de base granular. Ahora se tiene de manera didáctica y luego continúa el pavimento asfáltico. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, para la siguiente etapa del proceso constructivo, mi nombre es Luis Brian Prado Chante, y el siguiente proceso en la etapa de la realización del proyecto es la implementación del pavimento asfáltico, que se realiza aproximadamente en el mes 5 hasta el mes 11. Comienza con la imprimación asfáltica, que consiste en la incorporación del asfalto en la superficie base. Los pasos que hay que seguir es que antes de la imprimación tenemos que hacer una limpieza de la zona donde vamos a colocar este elemento.
además de que esta debe estar conformada con los lineamientos, tiene que tener las pendientes adecuadas, secciones típicas que se registran en los planos y especificaciones técnicas. Durante la imprimación, el material bituminoso de la imprimación debe ser aplicado por un distribuidor a presión que cumpla con los requisitos que están especificados en el expediente técnico. Después de la imprimación, se debe airarse por un término de 24 horas, de acuerdo al clima en el cual se está implementando. El pavimento de concreto asfáltico en caliente es el siguiente paso, en el cual se coloca una capa asfáltica bituminosa, que consta de diferentes materiales, que es piedra chancada, arena gruesa, material fino y el cemento asfáltico en caliente. La composición general de la mezcla, o la mezcla asfáltica normal, también denominada como MAC, está compuesta, como ya se mencionó, por gruesos, finos, el filler mineral y material asfáltico, donde el 90% de los agregados son de tipo pétreos, gruesos y finos, y el 5% es del material filler, que está contemplado en el proyecto. Para definir el filler es necesario para emplear en rellenos con vacíos, que espesamente de asfalto, como mejorador de adherencia para el agregado del asfalto. Además, el 5% es de ligante asfáltico, y los equipos utilizados son agregados triturados, la planta mezcladora, equipos para el transporte, extendedora y pavimentadora de asfalto, equipo de compactación y equipos accesorios para la actividad. Como siguiente proceso está el de pavimentación, que consta de la preparación de la superficie existente, donde la mezcla no extenderá hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos. Posterior a eso se da la elaboración de la mezcla de los agregados que se suministran fraccionalmente. Luego se transporta la mezcla y finalmente la extensión de la mezcla. Para continuar con el proceso de compactación y juntas de trabajo. Recomendaciones son variadas de acuerdo a la zona donde se van a realizar las actividades. Para el caso de pavimentos bituminosos ubicados en zonas con altitud mayor a 3.000 metros sobre el nivel del mar, en que generalmente existen climas severos, con alta pluviosidad y gradientes térmicas. Se debe considerar que una mezcla rica en cemento asfáltico debe ser posible superior al 6%, y además que el uso de la cal hidratada como material aglomerante espesante en la mezcla. Luego se da el proceso de cemento asfáltico de penetración, que se refiere al suministro del cemento asfáltico en el sitio de colocación de la mezcla asfáltica en caliente. Algunos requerimientos que son necesarios, que es que el transporte debe efectuarse en caliente y el almacenamiento debe ser en tanques con dispositivos de calentamiento que permitan mantener una temperatura adecuada, además de dotar elementos de seguridad al personal de obra y debe disponerse de un personal de auxilio. El asfalto diluido hace referencia al suministro de asfalto diluido de aplicaciones de riesgo de imprimación y tratamientos superficiales. Algunos requerimientos que son necesarios son que el peso de los vehículos de transporte y el control de la contaminación ambiental debe ceñirse a las disposiciones legales. El empleo del asfalto diluido se hará de acuerdo a la partida de trabajo y se deberá aplicar como en la planta del proveedor, sin efectuar ninguna adición del solvente. En el expediente técnico de nuestro proyecto se añade el material que es el filler mineral. Está referido a utilización de relleno mineral en mezclas asfálticas preparadas y distribuidas en caliente. Este material es necesario para emplear como relleno en vacíos, especificado en la norma AASHTO M303. Los equipos necesarios para su empleo es el empaque, que es el traslado a sitio de obra del filler mineral, vehículo de transporte y depósito en almacenamiento en bolsas que se deban ser ventilados y cubiertos. Como siguiente paso es el aditivo de mejorado de adherencia, que está contemplado los aditivos producidos comercialmente de calidad certificada, como cenizas, cal y base de tipo amina. Requerimientos para su empleo es la incorporación en porción de acuerdo a diseño y edición de aditivo debe realizarse previamente en un mezclador de suelo. Como siguiente actividad está contemplada las obras de arte que son accesitarias al proyecto principal, que es el diseño del pavimento flexible. Estas obras de arte van desarrollándose en paralelo a las obras principales, que son las siguientes, que da la demolición y excavación de alcantarillas. El proceso involucra demoler y remover
estructuras existentes de acuerdo a las necesidades de la obra. Involucra también la excavación de alcantarillas, en este caso de características TMC, de tubería metálica corrugada, que son alcantarillas de tubería de polietileno de alta densidad. Además, está la partida de acero de refuerzo, de muros de contención, que contempla el encofrado de la contención, el desencofrado, el vaciado y diferentes características que involucra esta partida. Involucra también partidas como relleno de alcantarilla, filtro de drenante de cuneta, que son obras accesitarias al pavimento flexible. También está el material impermeable en muro de contención, que está compuesta por arcillos limosos y arcillas no expansivas, que tratan de que el filtro, como un filtro de drenante para el pavimento flexible en sus paralelos. También existe el TMC circular de acero, que es una obra de arte que involucra la colocación de tubos de acero corrugado galvanizado para el paso de aguas superficiales y desagües pluviales transversales. La tubería HDP corrugada, que es también otro tipo de drenante, que es una tubería subdrenaje de 6 pulgadas en casos de muros de 4 pulgadas. Tuberías PVC SAP y geocompuestos de drenaje, juntas de muros, junta asfáltica. El proceso de colocación de la junta asfáltica contempla el ancho de junta debe cumplir con lo especificado en el plano. La junta debe estar extensa de polvos y material suelto, donde se debe eliminar la lechada superficial mediante el escobillado. Como siguiente proceso, se rellenará con espuma sintética de poliestileno expandido o también denominado como tecnopor. El siguiente paso es colocar el material de respaldo, que presionar uniformemente de la junta usando un rodillo circular o herramienta circular. Y finalmente aplicar el imprimante asfáltico modificado. El proceso de colocación de este imprimante asfáltico o sellante elástico debe cumplir características establecidas en el expediente técnico y se procederá a colocar una capa delgada de arena fina encima de material fino. Aquí están los planos que se encuentran en el expediente técnico donde detallan, por ejemplo, aquí los badenes, sus características, las características cunectas, dimensiones, y el emboquillado de piedra como otra obra complementaria que tiene como procedimiento la excavación de las zanjas, entrega de cunetas, entrega de zanjas de drenaje, encauzamiento de ingreso de salida de alcantarillas, encauzamiento de ingreso de cajas receptoras y zanjas de colocación. Método de construcción: primero se prepara la superficie con una excavación y relleno. Como siguiente paso, la preparación de la superficie con maquinaria, si ser necesario, donde se da la compactación y humedecer la zona, ¿no? Preparación del mortero según las características especificadas. Y el método de construcción es el siguiente que se muestra en las imágenes, donde se colocan las piedras en una cama de mortero de aproximadamente 5 centímetros y concluido este emboquillado de la superficie deberá mantenerse húmeda durante 3 días como mínimo. Y el geotextil como un aditivo que es la colocación debajo de los enrocados como control permanente de elaboración y funciones principales que es actuar como separador, drenante y protector. Y su método de construcción es similar, que es la excavación, descompactado y desarrollado del geotextil, colocación del geotextil. Otra obra accesitaria que está contemplada en el expediente técnico es la incorporación de compuertas metálicas, enrocados, donde el método de construcción está descrito en el expediente técnico, uso por medios mecánicos como grúas o cualquier maquinaria que se disponga en la obra. También involucran obras como buzones, y su método de construcción es que la rasante de la trayectoria esté por debajo del nivel superior de la buzón existente. También debe, cuando el nivel de la rasante proyectada esté por debajo del nivel de la subversión existente, debe cubrir canaleta del fondo del buzón, retiro y eliminación del desmonte y demás procesos. Otro método de construcción, otra obra de arte está contemplada es la tubería de ventilación, sardinel peraltado, paraderos. Y otra actividad está contemplada es la señalización y seguridad, donde en el expediente técnico muestran todas las características y detalles que tiene que tener esta actividad, involucrando
los materiales, el proceso constructivo, por ejemplo, de postes de kilometraje, postes delineadores, marcas de pavimento, pintado y de paraderos de alcantarillas, reductores de velocidad, depósitos de control de tránsito, donde especifica en el expediente técnico características de uso e implementación de los equipos, guardavías, con sus especificaciones técnicas, señales preventivas, y aquí se expone finalmente en el expediente técnico la ubicación y las características de todas las señalizaciones que están en el trayecto de la vía. Y finalmente, como otra actividad, está involucrada la protección ambiental, donde involucra el plan de manejo ambiental, que especifica los objetivos, responsabilidades, el proceso constructivo, su repercusión en el programa ambiental, de cierre de obra, revegetación, preparación de terreno, riego, reposición de áreas verdes, disposición de acondicionamiento de material excedente para que no afecte la condición del medio ambiente, y el proceso constructivo de la actividad. Involucra el programa de cierre de obra, como la recaudación ambiental de canteras y río de cerro, la recaudación ambiental de plantas de trituración y de asfalto, recaudación ambiental de campamentos y patio de maquinaria. Las señales informativas de la actividad ambiental, monitoreo de calidad de agua, monitoreo de calidad de aire, monitoreo del nivel de precisión que se encuentran en el expediente técnico. Bueno, pasamos a exponer lo que es creación de la base de datos en el S10. Nos hemos trazado como objetivos lo que es la identificación de los rendimientos, ya que contando que es el PDF de lo que es nuestro expediente, tuvimos que hacer la creación en nuestro S10 y para ello solamente nos hemos basado en lo que es los rendimientos de nuestro expediente, contando con, verificando en cada partida los rendimientos utilizados en el año 2016. Y ahora sí se ve mi pantalla. ¿Se ve? Sí, Licia, se ve. Ya. Bueno, nosotros lo que nos hemos enfocado fue lo que es la verificación de los rendimientos considerados en nuestro expediente, ya que estos fueron en el 2016 y lo hemos tratado de adecuar a lo que es en la actualidad. Hemos hecho lo que es la comparación de los salarios, el salario según la CGTP, se han basado según la CGTP en el 2016 al 2017, que tuvieron un jornal por operario de 61.40, según nuestro expediente el operario fue de 20.44. Y también hemos visto lo que es el salario según la revista Costos en el 2016. Ya. Los expedientes que hemos utilizado para poder hacer nuestra comparación de rendimientos fue el expediente de Santa Ana, el expediente Huamachuco, la Capeco, el expediente de Chongoyape, el expediente Alfamayo Chalhuay, el expediente Cheja Mazocruz Puno, el expediente Malcas, el expediente Wandington, el expediente Arenera San Martín. Comenzamos con lo que son las verificaciones de todas las partidas. En lo que es los trabajos preliminares, tuvo un costo total de 2.107.320.52 soles y fue desde el mes 1 hasta el mes 12. En cuanto a la topografía y referenciación, hemos hecho una comparación con el rendimiento de Chalhuay,
en el cual utiliza lo que es el de 1 kilómetro por día, comparando a nuestro expediente que fue de 0.1 kilómetro por día, utilizando los mismos, la misma cuadrilla. También lo que es en el acceso a canteras, en los depósitos de materiales excedentes, plantas y fuentes de agua, que utilizamos el mismo rendimiento. En cuanto al movimiento de tierras, que tuvo un costo total de 4.432.765, que también tuvo una duración del mes 1 al mes 12. En cuanto a la partida de excavación en roca fija, que tuvimos el mismo rendimiento en nuestro expediente comparando con los demás expedientes. En este caso hicimos la comparación con el de Huamachuco. En cuanto a la excavación en roca suelta, también tuvimos igualdad en rendimientos. En la excavación en material común tuvimos diferencias, por diferencias también de cuadrillas utilizadas. En perfilado y compactado, aquí también tuvimos diferencia en el rendimiento, pero acá se consideró las mismas cuadrillas. La conformación de terraplenes también tuvo un rendimiento de 1.140 en nuestro expediente. Nosotros hemos considerado el expediente de Huamachuco, que fue de 1.020 metros cúbicos por día. En cuanto al mejoramiento de la subrasante, tenemos lo que es el perfilado y compactado de subrasante en zona de corte, que tienen diferentes rendimientos y nosotros lo hemos tratado de adecuar a las zonas que están más cercanas a nuestro proyecto o que se encuentran en la misma zona de la sierra. También vimos acá en lo que es la conformación de pedraplenes. Nuestro expediente tuvo de 1.020 metros cúbicos por día y el expediente Checa tuvo 486 metros cúbicos por día, pero en acá se nota la diferencia de las cuadrillas utilizadas. En cuanto a la conformación de mejoramiento de suelos a nivel de subrasante, también tuvimos diferencias en cuanto a nuestro rendimiento y tratamos de asimilarlo, el que tiene más semejanza en cuanto a la misma región. En cuanto a la subbase, tenemos la subbase granular, que también utilizamos en nuestro expediente, fue el de 517 metros cúbicos por día. En cambio, el expediente de Huamachuco nos menciona que utilizaron 424 metros cúbicos por día utilizando las mismas cuadrillas. En la base también tuvimos diferencias en cuanto a nuestro rendimiento y a nosotros tratamos de acomodarlo a lo que mejor se parezca a nuestro trabajo. En cuanto al pavimento, en la primación asfáltica tuvimos una igualdad de rendimientos. En pavimento de concreto asfáltico en caliente tuvimos diferencias en nuestro rendimiento y utilizamos las mismas cuadrillas. Cemento asfáltico, en cuanto al cemento asfáltico, el asfalto líquido, el filler mineral, el aditivo mejorador de adherencia, tuvimos los mismos rendimientos. Las obras de arte tuvieron un costo total de 4.937.565. En acá tenemos lo que son las alcantarillas TMC, que tuvieron un costo total de 1.074.469, que abarcó desde el mes 2 hasta el mes 6. En cuanto al trazo y replanteo y control de obras de arte, tuvimos en nuestro expediente un rendimiento de 700 metros cuadrados por día, el cual variaba con relación a la CAPECO, que se utiliza el de 500 metros cuadrados por día. En la excavación no clasificada para estructuras, también tuvimos una variación en cuanto al expediente de Huamachuco, la variación fue de 100 metros cúbicos por día, utilizando la misma cuadrilla. El relleno para estructuras, que también fue la variación de 10 metros cúbicos por día. Y en acá, pero se utiliza lo que son 4 peones, a diferencia de lo que es el expediente de Huamachuco, que se utiliza 3 peones. En la alcantarilla TMC circular de 90 metros de diámetro, también tuvimos el rendimiento de 12 metros cuadrados por día. Y en el expediente de Huamachuco tuvimos lo que son 14 metros por día. En la alcantarilla TMC también tuvimos unas diferencias. En el emboquillado de piedra, las alcantarillas tipo pórtico tuvieron un costo total de 233.896 y abarcó desde el mes 4 al mes 6.
En acá lo que es el trazo y replanteo de control de obras, como ya vimos, tuvimos el 200 metros cuadrados por día de diferencia de un expediente a otro. En la excavación también tuvimos relleno para estructuras, la tubería de PVC, acá también utilizando lo que es el expediente Huamachuco, tuvimos lo que son diferencias de 30 metros por día, utilizando la misma cantidad de cuadrillas. El emboquillado de piedra, también vemos diferencias. En cuanto a los badenes, el costo total fue de 98.898.95 y abarcó desde el mes 1 al mes 3. Acá tuvimos lo que son el trazo y replanteo, comparando con la Capeco. La excavación no clasificada para estructuras, también lo comparamos con lo que es con la Capeco, el perfilado y compactado de la subrasante. Aquí vimos lo que son la comparación con el expediente POCRAS, el cual varía en gran medida. El concreto en clase D, también vimos lo que es el expediente POCRAS, el de 12 metros cúbicos por día. El concreto clase H, que fue de nuestro expediente, fue de 18 metros cúbicos por día y el de POCRAS fue de 25 metros cúbicos. Este es el que utilizamos en la creación de nuestra base de datos. El encofrado y desencofrado. Tuvimos lo que son 14 y 15 metros cúbicos por día. La diferencia fue de 1 metro cúbico por día. El emboquillado de piedra fue de 25 metros cúbicos por día en nuestro expediente, y el de expediente Huamachuco, 30 metros cuadrados por día. En las cunetas tuvo un costo total de 1.734.276, que abarcó del mes 5 al mes 8. En acá las observaciones en cuanto a las cunetas, las partidas de cada tipo de cuneta son los mismos, a excepción del acero de refuerzo. Otra de las observaciones fue que nosotros consideramos lo que es el encofrado y desencofrado después de la partida de concreto de clase D. Y la partida de junta para cunetas, se puede ver los mismos rendimientos, sin embargo, se pueden notar diferentes cuadrillas, al igual que la junta de construcción para cunetas, y puede ser por las diferentes departamentos Ayacucho, que fueron de Ayacucho y Lambayeque. Los muros de concreto, el concreto de clase H, geocompuesto de drenaje para muros, la junta para muros, que tuvieron el mismo rendimiento. En subdrenaje tuvo un costo total de 937.831.81 soles. El filtro drenante, que también tuvo una diferencia en cuanto a nuestro expediente. La tubería corrugada perforada de la HDP, que utilizamos en nuestro expediente, fue de 80 metros y en el expediente Huamachuco fue el de 90. En los pases de agua tuvieron un costo total de 65.729.19 soles. La partida de tubería de PVC, las observaciones que se puede hacer es que encontramos diferentes rendimientos, pero las mismas cuadrillas. También puede ser por diferencia de zonas. La tubería PVC SAP de 12 pulgadas, igual las mismas observaciones. Y en las obras complementarias tenemos un costo total de 233.932 soles. En la partida de demolición de edificaciones encontramos diferencias en las unidades, en los rendimientos. En la demolición de estructuras de concreto y mampostería también se puede ver que no se desglosó como se hizo en los expedientes mostrados. En cuanto al transporte, la verificación de rendimientos también fue las cuadrillas con valores distintos en cuanto a la cantidad. El transporte de material granular, hay diferencias en el rendimiento, al igual que en el transporte de mezcla asfáltica, hasta 1 kilómetro, y diferencias en los rendimientos. Transporte de material excedente hasta 1 kilómetro, también se hizo notorio lo que es la diferencia en los rendimientos y en las cuadrillas. En transporte de material excedente después de 1 kilómetro también vimos diferencias en el rendimiento. Unas observaciones que se puede hacer en este caso es que los rendimientos calculados presentes en el expediente no coinciden con los encontrados en la base de datos de algunas partidas de transporte. En cuanto a la señalización, tuvo un costo total de 2.314.858,
Y tenemos la partida de señales preventivas, que según nuestro expediente utilizó la señal preventiva, la colocación de señales reglamentarias. En la partida de señales reglamentarias octogonales también su rendimiento fue unidad por día, al igual que las señales reglamentarias rectangulares, las señales informativas de servicios generales, los postes de soporte de señales, las tachas retroflectivas, las marcas en el pavimento, postes de kilometraje, jiba o resalto, el pintado de parapetos, el pintado de sardineles, el pintado de jibas. En el programa de señalización ambiental tenemos lo que son las señales informativas ambientales, en el cual vimos solamente lo que son sus rendimientos en la estructura de soporte de señales, al igual que esto. En el programa de monitoreo ambiental vimos lo que es el monitoreo de la calidad del aire, en el cual también tuvimos un rendimiento de punto por día, al igual que el expediente Huamachuco. El monitoreo de ruidos también fue de punto por día. Eso sería todo. Dejo pase a mi siguiente compañero. Buenas noches. En esta oportunidad hablaremos sobre el informe de compatibilidad del expediente técnico. Mi nombre es Talía Estefanio Mauricio Ventura. En esta ocasión hablaremos sobre el informe de compatibilidad realizado a la obra de mejoramiento de la carretera departamental AES 102 Tambo San Miguel, tramo del kilómetro 0 al kilómetro 13 más 248. El supervisor de esta obra fue la ingeniera Noemí Ortega Campana y el residente de obra, Freddy Palomino Calderón. El informe de compatibilidad de este expediente contiene estos ítems. Lo primero hablaremos sobre las generalidades que tiene este expediente técnico. El antecedente es que este proyecto cuenta con un expediente técnico que fue elaborado por el consorcio La Mar y la modalidad de ejecución es por contrata. Fue aprobada por la Resolución Directoral Regional número 10/2017 del Gobierno Regional de Ayacucho, con fecha 10 de mayo del 2017. Con un presupuesto total de 54.467.999.48 soles. Tiene el sector, el pliego, la unidad ejecutora, la función, la división funcional, el grupo funcional y los componentes, la meta y el financiamiento, que es por recursos ordinarios. El modo de ejecución, como ya se mencionó, es por contrata. Bien, acá también se muestra el pie del presupuesto, en la cual se detalla el costo directo que tuvo el proyecto, los gastos generales, la utilidad, el subtotal, como también ya se mencionó en la primera parte. El gobierno regional realizó la entrega de los terrenos para poder ejecutar esta obra al ingeniero residente y al supervisor de obra en fecha 6 de junio del 2016. Y pasando 2 años, recién se empieza a dar inicio a la obra, el 13 de septiembre del 2018. Tal como consta en el cuaderno de obra. Los objetivos con los cuales se hace el informe de compatibilidad son los siguientes. 1. Revisar el expediente técnico que fue aprobado en el 2017. Luego, determinar la disponibilidad del terreno donde se ejecutará la obra. También se tiene que hacer la revisión de los planos, la ubicación y la cantidad de obras a ejecutar. Posterior a ello, se tiene que hacer la revisión de los metrados de las obras proyectadas con los planos que se encuentren en el expediente técnico. También determinar la compatibilidad y propuestas de cambio de las especificaciones técnicas con las partidas que se tiene en el expediente técnico. Y también tenemos que ver los procesos constructivos si son adecuados o no. También determinar la compatibilidad de las calles, jirones y botaderos que se encuentran en el expediente técnico, específicamente la ubicación de estas. Y también tenemos que proponer, si se puede proponer, la inclusión de canteras nuevas y o depósitos de materiales excedentes adecuados. Y por último, determinar si vamos a generar adicionales o deductivos de obra. La metodología del trabajo se empleó para la elaboración del diagnóstico y determinar la vigencia del expediente técnico. Se realizó a través de varios ítems. Uno es sesión del expediente técnico original,
en la cual se va a revisar lo que son los planos, el presupuesto, las especificaciones técnicas, el metrado, listas de cantidades, costos unitarios, diseño de obras, estudio de suelos, estudio de riesgos y el estudio del impacto ambiental y otros. También se tiene la revisión y evaluación del expediente técnico actualizado en lo referente al presupuesto. La ruta de trabajo que se va a guiar está basada en dos partes. Uno, que son los trabajos de revisión del expediente técnico, en la cual se va a revisar el expediente técnico. Y dos, son los trabajos de elaboración de informe de revisión y o compatibilidad del expediente técnico. En esta etapa se va a realizar la elaboración detallada de todas las observaciones, de todos los documentos que se han presentado y de los diferentes tomos del expediente técnico, en la cual se van a enumerar y detallar las observaciones que se van a encontrar. La ficha informativa de delegación del lugar del proyecto, que es en el departamento de Ayacucho, en la provincia de La Mar. Los distritos que corresponden son San Miguel y Tambo, y los tramos a ejecutar son del kilómetro 0 al kilómetro 13 más 248. Las vías de acceso van de Lima hasta Ayacucho-Tambo, que es el primer margen, y el segundo, que es de Lima, Ayacucho-Tambo-San Miguel, con las distancias, el tiempo y el tipo de vía, que en este caso es asfaltada. La unidad supervisora, que es el gobierno regional de Ayacucho, y la unidad ejecutora, que es el consorcio La Mar. La modalidad de ejecución ya lo hemos visto, que es por contrata, y también acá se muestra lo que es el presupuesto del expediente técnico actualizado. Posterior a ello se ve lo que son el presupuesto asignado. El presupuesto asignado asciende a esta suma, que son 54 millones. La meta matriz en la cual se ve estos detalles, que son la longitud aproximada, que es de 13.810 metros aproximadamente, el ancho de calzada, que es de 6.60, la superficie de rodadura que tendrá este proyecto es de asfalto en caliente, la carpeta asfáltica es de 3 pulgadas, la base granular es de 0.20 metros, la subbase de 0.20 metros también, la construcción de cunetas tiene una longitud de 12.544 metros aproximadamente, y también consta de señalizaciones horizontales y verticales en la carretera. El plazo de ejecución de esta obra es de 450 días calendario y la fecha de inicio fue el 3 de septiembre del 2018. Los documentos que han recepcionado en el expediente técnico son los siguientes: el resumen ejecutivo, la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, los metrados, análisis de costos unitarios, en donde se ven las cotizaciones, el presupuesto actualizado, el desagregado de gastos generales, estudios de interferencias, cronogramas valorizados de obras, especificaciones técnicas, estudios básicos que son de topografía, de suelo, de hidrología, señalización y otros, también los diseños geométricos de pavimentos, de estructuras, de drenaje y también estudios de impacto ambiental y plan de compensación y reasentamiento involuntario, certificación de inexistencia de restos arqueológicos, el CIRA, y otros anexos. Y también se encuentran algunos planos que constan de todo el proyecto. El expediente técnico fue elaborado por el consorcio La Mar, como ya se mencionó, y evaluado por la Subgerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho. El resumen de metas del proyecto matriz. Las metas físicas financieras, según el proyecto de inversión pública viabilizado, son los siguientes, en la cual sacamos el costo por cada partida, desde los trabajos preliminares hasta la protección ambiental y el costo directo que nos sale, y al final el costo total del proyecto, que nos sale 54.467.999.48 soles. En cuanto a las metas físicas financieras, según el expediente técnico, sale un monto más que al proyecto de inversión pública, que en este caso es de 54.753.135. Bueno, ahora les daré pase para que puedan hablar sobre la revisión del expediente técnico. Gracias.
Bien, hablando de los anexos, esta cuenta con el informe de seguridad y salud en el trabajo. Se verifica el informe contenido en las medidas de seguridad laboral. No se encontró otro informe de salud en el trabajo. Este informe de riesgo se verifica y concluye que el proyecto es de riesgo alto. No se ha encontrado la consideración a los riesgos sociales a la población aledaña al proyecto. Tampoco hay registro de análisis de riesgos que generan los alineamientos de las propiedades que invaden la carretera. También como anexo se incluye el certificado de entidad prestadora de servicios. Como observación, no se encuentra el certificado prestador de servicio en el expediente que estamos viendo. También en el anexo nos proporciona el panel fotográfico. Se verifica que todas las fotografías tienen concordancia y semejanza con la zona del proyecto. Incluye la referencia de los BMs, calicatas y el estado de obra existente. Bien, ahora hablaremos de los planos. El expediente nos brinda los planos de ubicación, planos claves, planos de secciones tipo, también los planos de planta y perfil longitudinal. Tenemos de acuerdo al kilometraje, ¿no? Del kilómetro 00 al kilómetro 1. Y así respectivamente, estos planos de planta y perfiles se parten cada kilómetro, llegando así hasta el final del kilometraje. También nos cuenta con planos de secciones transversales desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 13 más 800. También nos brinda los planos de las alcantarillas, los planos de las cajas receptoras, los planos de pases de agua de riego, los planos de las cunetas, de los detalles de los subdren, de los badenes, también los planos de los muros por altura, también los planos de las canteras, de las plazoletas, y también plano de los diagramas de las canteras y fuentes de agua, así como los planos de los campamentos, de las interferencias, planos clave de las afectaciones, plano de cada una de las afectaciones. Bien, como observaciones a los planos, se observa que los planos en los membretes indican la fecha de su elaboración. Los BMs necesitan ser verificados con el recorrido en campo para ver si están pintados y monumentados. También las pendientes deben verificarse con el trazo y replanteo. En caso no cumplirse, generaría reajuste en su ejecución. Bien, observaciones particulares acerca del plano de ubicación. Muestra la ruta de inicio y final. Sin embargo, en la progresiva hay una diferencia del kilómetro 00 al kilómetro 13 más 810, cuando el membrete estipula otra progresiva final. También en los planos claves, 1 y 17, se registra los BMs, los cuales deben ser verificados en campo, los cuales tienen que ser pintados y monumentalizados. Verificar también que los espacios designados para los depósitos de material excedente sean adecuados y de acuerdo a las normas que la rigen, así como también las canteras, patios de máquinas, almacén, área de campamento, entre otros. Secciones típicas. Bien, presenta secciones típicas de medida, ladera, corte cerrado, relleno en curva, zona urbana con plazoleta y el cuadro de proyección de taludes. Sin embargo, faltaría el cuadro de detalle de las cunetas representadas en las secciones típicas. Esa sería como la observación en las secciones típicas. También tenemos las observaciones generales, los planos de metrados, de acuerdo a lo que se ha señalado en el ítem anterior, no concuerda con lo replanteado en la obra. También se ha observado que se encuentra una incompatibilidad en los planos de secciones transversales en el título de la obra, que es mejoramiento de la carretera departamental. Bueno, resumiendo, en el kilómetro 0 más 0 hasta el kilómetro 13 más 248. Y en sus secciones transversales nos dice que va desde la progresiva 0 hasta 13 más 810. Entonces encontramos esa incompatibilidad en el nombre de las secciones transversales y del título de la
del expediente técnico. También se ha encontrado una incompatibilidad en el título con los planos de planta y perfil. El mismo caso, en el título nos dice que abarca de la progresiva 0 a la progresiva 13 más 248, mientras que en los planos nos dice que inicia en la progresiva 0 y termina en la progresiva 13 más 876. Bien, ahora acerca de la revisión del expediente técnico actualizado. Tenemos el presupuesto actualizado por contrata. Que nuestra suma asciende a 54.467.999.4 soles. Bien, el resumen general del proyecto, que como es el actualizado, ahora nuestro presupuesto total es de 51.993.860.32 soles. Bien, se observa que el costo directo del expediente técnico actualizado con respecto al expediente técnico aprobado por contrata es menor, tal como el cuadro siguiente. Bien, expediente técnico actualizado, el costo directo es lo siguiente, mientras que el expediente técnico anterior es lo siguiente. Se puede ver una diferencia, ¿no?, de aproximadamente 2 millones. Bien, también tenemos la relación de los insumos, como se puede observar. También tenemos los análisis de costos unitarios. También el expediente cuenta con la forma polinómica, bueno, en este caso sería actualizado, donde que tiene 6 monomios. También se cuenta con el desagregado de gastos generales por contrata, que esta se verifica en el CD número de 1 al 5. También tenemos el desagregado de gastos de supervisión, como se muestra en las siguientes capturas. También tenemos el presupuesto analítico de la obra y cronograma valorizado, escala de jornal. Bueno, esto contiene nuestros expedientes, no tanto el actualizado. Bien, ahora verificación de los metrados. Los metrados entre los planos y los expedientes y la planilla de metrados no se encuentran acorde, ya que ejemplo es que no hay el plano de explanaciones con lo que uno compare los metrados de esa misma partida. Ahí podemos ver una observación acerca de que no hay plano de explanaciones. Bien, ahora vemos la propuesta de mayores metrados adicionales y deductivos de obra. Se propone un deductivo en el metrado de topografía y georreferenciación debido a que se encontró mayor longitud en el metrado comparado con el expediente técnico. Asimismo, se cuantificarán los mayores metrados de movimiento de tierras producto de relleno antrópico, en vista que los planos no presentan fecha de elaboración y que el estudio de suelo corresponde al año 2016. Bien, la propuesta de cambio de canteras, en vista de que las canteras ubicadas en el expediente técnico aprobado no tienen fecha y el estudio de suelos tiene fecha de enero 2016, estas requieren ser actualizadas y se presentará de manera oportuna. La vigencia de costos y presupuestos del expediente técnico. Los costos y presupuestos tienen una vigencia de 12 meses y al ser el presupuesto actualizado del proyecto al mes de septiembre de 2019, estas se encuentran vigentes. Bien, vamos a ver los aspectos administrativos y ambientales. En los aspectos administrativos, al ser una modalidad de ejecución por contrata, en el cual los encargados realizarán los procedimientos para la adquisición de materiales en la cantidad y plazo necesario para su ejecución y así evitar retrasos en la obra. Sin embargo, se insta al área de abastecimiento de atención de los materiales e insumos requeridos a la brevedad posible, caso contrario generará ampliación de plazos y mayores gastos generales. En el aspecto ambiental, durante el proceso de ejecución de obras se tomarán las precauciones del caso para minorar la contaminación al medio ambiente. Bien, el control de calidad. La residencia de obra desarrollará labores de prospección y evaluación de las canteras de agregados afirmados y material de relleno, con fines de uso en obra, así como diseño de mezcla de concreto y prueba de rotura de briquetas para determinar su resistencia. Bien, como conclusión, sugerencias y recomendaciones, ¿no?
tenemos, de acuerdo al análisis realizado, puede concluirse que el expediente técnico aprobado es compatible con el terreno. Sin embargo, se tendrá que realizar modificaciones y o reajustes que conllevan la correcta ejecución del proyecto. También tenemos que del análisis técnico se detectó deficiencias en los planos, ya que nos presenta fecha de elaboración, tema por el cual se da una incongruencia al momento de la verificación con las fechas de estudios básicos. Bien, otra conclusión es que no presenta estudio de impacto social, lo cual se recomienda realizarse este estudio, ya que por ser un proyecto que demanda uso de terrenos puede presentarse conflicto con los pobladores o dueños del terreno a utilizar. En cuanto a los imprevistos o vicios ocultos del expediente técnico, serán comunicados oportunamente durante el proceso de ejecución, las mismas que generan algunos adicionales deductivos o mayores metrados si es que los hubiese. Bueno, esa sería toda mi parte acerca del informe de compatibilidad de nuestra obra. Bien, paso a mi siguiente compañero. Con la exposición, voy a hablar acerca de la planificación de nuestro proyecto, de la obra que estamos analizando. Bueno, para empezar, empecemos, Juan, por favor, de nuevo. Bien, para proseguir la exposición, mi nombre es Angie Mayumi Lorente Coras, voy a seguir con el tema de planificación. ¿Qué es planificación? Planificar es, es organizarse antes de iniciar el proyecto con el fin de monitorear y hacer un seguimiento durante el avance, del proyecto, de la obra, con el fin de evitar sobrecostos y mayor plazo de ejecución, o cumplir el plazo de ejecución. Bien, vamos a empezar presentando la hoja de cálculo. En primer lugar, nosotros hemos, como se expuso anteriormente, el plazo contractual que estipula en el expediente técnico es de 364 días calendarios, para lo cual nosotros debemos convertir en días útiles, que es de 304. Considerando que la jornada laboral es de 8 horas. Para determinar el buffer o amortiguamiento del plazo del proyecto, se tiene dos consideraciones, que es el 20% y el 10%. Nosotros tomamos el 20%, que son de 60.8 días útiles. Por lo tanto, el nuevo plazo del proyecto será de 244 días. Para hacer la planificación, tuvimos que analizar cada partida para poder sacar sus horas hombres. Se tuvo que sacar las cuadrillas de cada partida del S10, ¿no? Que es la base de datos que teníamos. Por lo tanto, sacamos el total de horas sombra de cada partida, como podemos ver en la pantalla. Y por último, para seguir el procedimiento, de todas las partidas que teníamos, que son de 154, sacamos el 20% de las más incidentes. Es decir, de todas estas, sacamos el 20%, lo cual se muestra en este cuadro. Lo ordenamos de mayor a menor para poder ver más o menos cuál era la partida más incidente, siendo el perfilado y compactado. Bien. A ver. Ya, acá tenemos, por ejemplo, teniendo las horas sombra, podemos hallar los días. Entonces, multiplicamos por un factor de cuadrilla o dividimos por un factor de cuadrilla para poder hallar el tiempo programado. Estas deben coincidir con el tiempo de planificación. Bueno, acá tenemos que nuestro tiempo máximo, el tiempo de planificación es de 244 días, para lo cual la sumatoria de todas nuestras partidas más incidentes deben coincidir con esa. Esto se representa mediante las barras Gantt, que lo hemos hecho en el MS Project, donde se ponen acá los días, y resultando que nuestra partida de mayor incidencia es el perfilado y compactado manual, que nos da un total de 15 días. Gracias. Bueno, prosiguiendo,
con la exposición. Mi nombre es Miguel Fernández Juan Carlos. ¿No? Procedemos a la planeación de obra, ¿no? Una definición corta de planeación es la administración, coordinación y preparación de todos los recursos que se requiere para la ejecución de un proyecto u obra, ¿no? Ya, para el planeamiento hemos usado un año calendario. De eso se usaron 302 días hábiles y se definieron los tiempos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá en los años que hemos iniciado la obra, que iniciaríamos en todo caso, es el viernes 17 de junio de 2022, ¿no? Y a partir de ese día se definieron los feriados que va a haber en el año, ¿no? En todo ese tiempo, en todo ese año que hay, ¿no? Se definieron los horarios, en esta parte, se definieron los horarios que se va a trabajar, ¿no? Se definieron los horarios, ¿no? De 7:30 a 12, de 1 a 4:30, ¿no? Cumpliendo las 8 horas laborables de lunes a sábado, ¿no? Ya que ya en obra se maneja lo que los días sábados se trabaja hasta mediodía, ¿no? Corriendo media hora a cada día de la semana. Una vez definido todo ello, empezamos a trabajar nuestra planeación, ¿no? Ya conociendo los procesos constructivos de cada partida, ¿no? Por ejemplo, trabajos preliminares, movilización, que viene correlativamente, ¿no? Y se dan a criterio en caso nuestro del grupo, para poder definir bien las barras GAN, ¿no? Cómo va a ser y la duración de cada partida, obteniendo con las cuadrillas y con las cuadrillas, ¿no? Y los turnos, si es que fuera el caso, ¿no? Por ejemplo, movilización, desmovilización de maquinarias, que es que tiene que llegar primero para poder ejecutar esa partida. Luego viene la topografía, ¿no? Después de ahí, unos días después, podemos empezar con la topografía, como se muestra acá, ¿no? Y así, la siguiente, prosiguiendo cada partida de acuerdo a su proceso constructivo. Movimiento de tierras, que tenemos también una partida crítica de 220 días, ¿no? Que es la excavación de material común. Y se hace así para cada partida, ¿no? Dando criterio, mejoramiento de subrasante, viene la excavación, el perfilado, que se hace 10 días después de la excavación, en nuestro caso, conformación de pedraplenes, que iniciamos el mismo día del perfilado, ¿no? Conformación de mejoramiento de suelos a nivel de subrasante, lo hacemos 5 días después de la conformación de pedraplenes, ¿no? Igual el material de cantera de relleno, la subbase, el pavimento asfáltico de la misma manera, ¿no? Las obras de arte, que en este caso tienen un proceso constructivo muy aparte, ¿no? Que empieza en el trazo y replanteo, excavación, relleno, ¿no? Que empiezan todos. Y tenemos nuestra partida crítica, ¿no? Y así vamos avanzando en cada partida que hay. En badén, cuneta tipo trapezoidal, ¿no? Y tenemos nuestra partida crítica, ¿no? Que es el transporte de mezcla, en este caso, que sale 297 días de ejecución de obra, ¿no? Y a criterio nuestro hemos tratado de adecuar cada partida al tiempo establecido, ¿no? Que es un año calendario. Los días se planificaron, cada uno con su proceso constructivo, como ya lo he mencionado, ¿no? Gracias. Bueno, proseguimos la exposición. Yo les voy a explicar sobre lo que es la cronograma de adquisición de materiales. Les voy a presentar la pantalla. Lo primero que se necesita para el cronograma de adquisición de materiales es tener acá el archivo original del MS Project. Acá tenemos el archivo original de nuestro proyecto, que es del mejoramiento de la carretera Tambo-San Miguel, cuya duración, como ya lo mencionaron mis compañeros, son 302 días, y acá, como se muestra, tenemos las barras GAN con su ruta crítica. Eso es lo principal para que nosotros hagamos el cronograma de adquisición de materiales. Luego, otro que vamos a necesitar, otro archivo importante que vamos a necesitar, es la plantilla del cronograma. La plantilla, bueno, yo lo hice en la hoja Excel. Esta es la plantilla que yo voy a manejar, donde acá vemos que en la descripción tiene mano de obras, materiales, tiene herramientas manuales, equipos y subcontratos, si es que tuviese la obra. Ya.
Otro lo que vamos a necesitar, una de las partes más importantes es tener la base de datos del S10 de nuestro presupuesto o de nuestro proyecto. Acá, como vemos, estoy en la subpartida, tenemos en la subsección y tenemos cada una de las partidas con sus metrados, precios, parciales, y acá tenemos los insumos. Ya. Ahora lo primero que vamos a hacer es exportar la base de datos de este S10. Vamos a ver lo que es las listas de insumos. Entonces, para ir a la lista de insumos, nos vamos acá a este check donde dice recursos. Ya, esperamos que cargue porque a veces se demora un poco. Ya, lo que acá aparece es la lista de recursos. Yo ya lo había exportado ya. Acá, como vemos, de acá tenemos cada uno de los mano de obra, materiales, etcétera, cada uno con su código, con su unidad, su cantidad, su precio, ¿ya? Y sus factores. ¿Ya? Lo que vamos a hacer para hacer el cronograma es utilizar este S10 y lo vamos a exportar por tipo. Significa que lo va a ordenar primero por mano de obra, luego por materiales y luego por equipos. Entonces lo vamos a exportar por tipo. Acá ponemos aceptar y acá, como vemos, ya tenemos exportado, pero yo quiero en hoja Excel. Entonces lo que voy a hacer es exporto en hoja Excel. Acá lo voy a exportar en hoja Excel, que es Microsoft Excel del 2007 del 97 al 2000 exportamos. Ya. Bueno, yo ya lo había exportado ya, para mostrarles más rápido, yo ya lo exporté acá. Como vemos, es esa misma hoja exportado. Y como vemos cómo lo exporta el S10 al Excel, lo exporta de esta manera. Primero tenemos mano de obra, materiales, luego tenemos los equipos y luego los subcontratos. Y cada uno de estas partidas exportadas, o de los insumos exportados, disculpa, está con unidad, cantidad, precio, parcial. Y como vemos en mano de obra, el total de mano de obra es 3.714.000. El total de materiales que se va a realizar la compra es 9.919.000. Y el total de subcontratos, acá tenemos estos millones. En total, la obra, nuestro proyecto va a costar 30.322.344.65 soles. ¿Ya? Ya tenemos acá los bases de datos exportados. ¿Ya? Luego lo que vamos a hacer es ir a nuestro MS Project. Con este MS Project es lo que vamos a trabajar para hacer el cronograma de adquisición de materiales. Lo primero que vamos a ir es, nos vamos a la pestaña recursos y nos vamos acá donde dice organizador de equipos. Ya hacemos clic y lo que hacemos es uso de recursos. Como ven acá, ya lo que aparece es esta de acá. Es esta hoja del MS Project. Y como vemos acá, no vemos ningún dato, es como si fuese un error, pero en sí no, los datos están acá. ¿Ya? Pero acá en los detalles no debería de ir trabajo. Entonces, para que no aparezca trabajo, solo le hacemos acá, le hacemos anti-clic y lo que debemos de poner en check debe ser el costo y el trabajo debemos de sacarlo. Ya, ahora lo que vamos a hacer, luego nos vamos, acá sombreamos, luego nos vamos a la vista, a la barra de vista, nos vamos acá donde dice esquemas y ocultamos las subtareas. Y acá, como vemos, ya tenemos cada uno de los costos del cronograma de adquisiciones, es decir, nos va a mostrar en qué fecha nosotros vamos a utilizar o vamos a tener que comprar cada uno de los materiales, ¿ya? Pero en sí no deberíamos demostrar de esta manera. Y como vemos acá en el MS Project, lo que es mano de obra está desde el inicio hasta el fin de la obra, porque siempre mano de obra, es decir, los trabajadores siempre van a estar en obra. Pero acá, como ven, lo que es el caso de materiales está por fechas, es decir, por ejemplo, acá el alambre se va a comprar en la primera semana, etcétera. Ya, todo esto lo que yo hice es ordenarlo. Lo que hice es estos datos, lo que es de los recursos y tanto estos datos, lo que copié a una hoja Excel, a mi plantilla que ya la había mostrado anteriormente, a esta plantilla lo copié. ¿Ya? Y son estos datos. Como ven acá, en la parte de mano de obra está todo lo que es desde el mes 1 hasta el mes número
13 que dura nuestra obra, está todo lo que es mano de obra, porque se va a utilizar, la mano de obra está desde el inicio hasta el fin de la obra. Mientras en el caso de los materiales se utilizan, es de acuerdo a la necesidad, se compra de acuerdo a la necesidad en la obra. Por eso es que los demás están con ceros. Ya, y acá como vemos también yo le puse todo lo que son los materiales, las herramientas manuales, los separé, las herramientas manuales automáticamente el S10 nos da el costo total por mes, ya yo lo separé. Acá tenemos el equipo también nos da, algunos son en horas máquina, la mayoría es horas máquina. Luego tenemos los subcontratos, ya como vemos acá, cada uno de estas partidas es lo que va a sumar. Ya va a sumar todo esto, es programado automáticamente en el cronograma de adquisición de insumos, y lo que más nos importa es esta base de acá. ¿Cuál es el costo directo de nuestra obra? Como ya les había dicho, el costo directo de mi obra exportado del S10 en el Excel, acá como se ve, es 30.322.000. En ese caso, en mi MS Project también debe ser el costo. Ahora acá, estos son los gastos por mes. Significa que en el primer mes, para lo que es tanto mano de obra, tanto materiales y tanto lo que es equipos, se va a gastar 2.870.000. Es decir, esto representa el 9.40% del presupuesto total. ¿Ya? Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el mes 2 se va a gastar un 14%, en el mes 3 un 6%, en el mes, y todos de estos meses, toda esta cantidad va a tener que sumar el 100% de nuestro costo total. Muchas gracias, compañeros. Puedes poner de evaluación, de evaluación de obra. Lo que para esto vamos a necesitar, mi nombre es John Wilber Gómez Moreno, necesitamos el S10 y también el MC ya culminados, ¿no? En esta parte muestro el MC ya culminado que es poniendo en mis compañeros anteriores, y también el S10. Del S10 solo vamos a necesitar el archivo exportado en formato Excel. Lo que dice acá export es Excel, listo. Este archivo ya lo tengo aquí. Este archivo que me bota aquí. Y de este archivo vamos a trasladar el precio parcial de cada subpartida y de los títulos de partida al MC Project. Es un ejemplo, ¿no?, que voy a seguir luego, resumiré el dato obtenido. Aquí en MC Project hay un rango entre inicio y fin en cada partida y la duración. Se agrega una columna, como si fuera Excel, ¿no? Necesito una columna. Aquí el agregado, voy a simular como costo y bota el costo por default que el mismo project obtiene del S10, pero lo cual que no va a coincidir con el S10, ¿no? Entonces, como he exportado del S10 otro formato de archivo, todo ese archivo de acá tengo que copiarlo. Lo llevo al S10. Una vez ya teniendo el ese archivo de columnas, de datos, de costos, me voy a informe y pongo informes visuales. Aquí me voy a informe de flujo de caja. Aquí le pongo por meses. Si la obra es pequeña, nos convendría votar por días, ¿no? O por meses, por semanas. Y si la obra ya son en rango de años, lo más conveniente que es obtener meses. Pones aquí la opción de meses, acá pones un flujo de cajas y pones ver y va a exportarte en formato Excel, lo cual es el archivo de aquí por default. Entonces, en sí, este es el cronograma de evaluación de obra, pero no todo presentamos en este formato, pero no una entidad, lo cual es darle un formato y ya con esto, porque sí nos dan por cajas, lo cual llevan una plantilla, sale en este formato. Aquí está. Es el programa de evaluación de obra, lo cual la partida más influyente han sido movimientos de tierra, que tienen 5 millones. Aquí también el movimiento de asfalto tiene 4 millones. Y también el transporte de materiales tiene 7 millones. Aquí está. Transporte de materiales. Un ratito. Aquí está. 7 millones.
lo cual es todo, y al final muestra un rango de, también como mostraba mi compañero anterior, el costo directo, pero también del anual, el total, y también de según un mes, primer mes, segundo mes, tercer mes, y hasta el mes de que finaliza la obra. Lo que conviene de todo esto es que uno al ejecutar puede pedir, ¿no? Cuánto monto va a pedir por tal mes, para el siguiente mes, ya suponiendo que eso va a ser sus gastos del material de obra. Es toda la parte del trabajo de ingeniero. Le agradecemos mucho por el empeño y la enseñanza que nos ha dado, y aquí culmina todo.